Se cumplió un año del fallecimiento de Jorge Vergara, uno de los dueños del fútbol mexicano, que por lo menos intentó hacer las cosas diferentes y hacerlas diferentes en un club como el Guadalajara. Nunca es fácil, pero evidentemente dejó un legado en más de década y media que hoy su hijo Amaury trata de que no solo persista, sino de que siga evolucionando para convertir a Chivas en lo que siempre tiene que ser, un protagonista del fútbol mexicano. El legado, las cosas que dejó Jorge Vergara, los retos de Mauri, los platicamos con Fernando Palomo, Adal Franco, saludos para los dos, señores. Quiero comenzar contigo, Fer, porque la perspectiva en el fútbol, por lo general, es evolucionar, cambiar para bien, y creo que Jorge Vergara ha sido de los pocos dueños en el fútbol mexicano que se ha atrevido a hacer cosas diferentes. Si pudieras señalar a un aspecto de su gestión que a ti te parece que haya modificado para bien en lo que hoy conocemos como Chivas, ¿qué sería? Bueno, un gusto saludarles. Le dio continuidad, creo, a la posición del presidente del club. Le dio una figura en la cual el club ya se podía apoyar para poder, eh, creo, darle a toda su afición gigantesca masa de aficionados que tiene el cuadro de Chivas, la tranquilidad de que había alguien ahí respetando los intereses de ellos como club, como institución, pero que al mismo tiempo también buscaba con todo esto mayor protagonismo, ¿no? Vergara se animó a enfrentar a otros propietarios en las discusiones que seguramente no se entablaban desde, o por lo menos no serían públicas ni mediáticas, y Vergara sí las convirtió en ellos. Hizo también de la selección un asunto que ya podía encontrar un vínculo directo entre la organización y los propietarios, algo que tampoco antes de Vergara creo existiera digo, en la dimensión en la que verdaderamente existen. Iba a decir en su justa dimensión, no creo que sean los dueños de los equipos quienes tienen que ser dueños de la selección, pero es así. Y creo Vergara lo visibilizó como ningún otro propietario de equipo. Le dio folclore también al fútbol mexicano desde la posición de propietario, una que se veía muy lejana e incluso hasta ajena a las tribunas y los aficionados. Los graderíos populares veían históricamente muy de lejos a los propietarios de sus equipos, y creo que Vergara puso los pies sobre la tierra e hizo que su posición fuese más cercana a los aficionados. Una de las partes, por lo menos Adal, más tangibles para juzgar el trabajo de una junta directiva, o en este caso un solo dueño como Jorge Vergara, son los títulos. Y la realidad es que, habiendo prometido mucho, deportivamente, probablemente la gestión de Vergara, insisto, continuada con Amaury Vergara, no ha entregado el número de títulos que la afición de Guadalajara hubiera querido. Pero parece que se olvida el análisis de la situación financiera de Chivas antes de Jorge Vergara y después de Jorge Vergara. Entonces, ¿qué tan justo, qué tan injusto es juzgarlo exclusivamente por lo que pasó en la cancha cuando ese equipo estaba a punto de irse a la quiebra y estuvo a punto de comprarlo Televisa? Un pecado capital para muchos aficionados de Guadalajara, y no es que esté señalándote a ti particularmente. Mira, en realidad Jorge Vergara hizo muchísimas cosas y claro que se equivocó, cometió varios errores, pero vamos a ir detallando cada uno de ellos. Prometió primero que iba a crecer el legado de Guadalajara, que iba a ser el equipo más grande del continente, y a muchos no les gustaron esas declaraciones, como no les gustaron tampoco sus desplegados, como no les gustaron las promesas de títulos, como no les gustó cuando dijo que iba a construir un estadio de fútbol que iba a ser de primer mundo, y en su momento lo criticaron. Y después no solamente pasó de la mesa de los dueños del fútbol mexicano en cuanto a clubes se refiere, sino que también metió mano a nivel de selecciones, tuvo sus más y tuvo sus menos. Pero si hacemos ese balance general, pues más lo positivo que ha logrado Jorge Vergara, no nada más para el Guadalajara, sino para el fútbol mexicano en general. Llegaron esos títulos, es cierto, no los que hubiera querido la afición, acorde a las promesas que había dicho el propio Jorge, pero construyó un estadio fantástico, sorprendió a todo el fútbol mexicano, apoyando al Chicharito y logrando que pudiera llegar al Manchester United, viniendo el United a inaugurar ese ahora estadio Akron. Vamos, hizo muchas cosas en pro del mexicano, y para mí, Mau, más allá de todo, el legado de Jorge Vergara radica en lo que le hizo creer al futbolista mexicano, o en general a los mexicanos, porque lo hizo también con sus empresas, ¿no?
darle ese valor, tener esa confianza, creer en sí mismo, pensar que luchando, trabajando, no nada más soñando, sino haciendo que las cosas sucedan a través del trabajo constante. Para mí, ese es el legado más grande que tiene don Jorge Vergara, que en paz descanse, que le ha dado a todo México esa oportunidad de creer. Muchos lo adoptaron, otros se burlaron y lo tiraron. Ahí está, es responsabilidad de cada quien. Y ahora, Mau, cuando veíamos este fin de semana, lo de Checo, lo de Abraham, y estoy hablando en general del deportista mexicano, te prometo que me acordé de eso que hacía Jorge Vergara. Sin tener relación que iba a pasar un año y que se iba a cumplir este año, decía, es que era alguien que motivaba al deportista mexicano. Como hay otros, gente de fútbol y empresarios y demás, esa confianza que tenía en el mexicano, para mí termina por ser el legado más grande de don Jorge. Hay una parte muy importante para mí, por lo menos, que dentro de un ranking de valores para Jorge Vergara, Fer, estaba muy importante, más allá de tener buenos futbolistas, buenos entrenadores, buenos dirigentes, el tener buenas personas. Jorge Vergara se preocupó porque la persona primero fuera de acuerdo a los valores de Chivas o en los que él creía y después rendía en la cancha. Y hay varios casos en los que incluso se preocupaba no nada más de tener una educación elemental, y Chivas abrió escuelas adentro de su propio club, pero mandaba futbolistas a tomar cursos de superación personal. Esta parte de la persona creo que era básica para él. Adelantamos el cassette un año, y Chivas de pronto se ve envuelto constantemente en indisciplinas, problemas incluso más graves que tienen que ver con autoridad, con ley. ¿En dónde se rompen entonces los principios básicos del padre? Hoy, desafortunadamente, fallecido, ha pasado un año, y Chivas no encuentra esta zona de decir, vamos a cuidar al jugador a la persona para que después sea buen jugador. Es muy difícil de focalizar en un momento, sí, tanto evento que posiblemente no tiene nada que ver con el legado de Vergara, ni lo que ahora mismo incluso Mauri está tratando de hacer en el club. Habrá que creo tomar conciencia también que Jorge Vergara se fue de a poco diluyendo su efecto en el mismo momento en que su enfermedad lo iba apartando de este mundo. Él también se iba naturalmente apartando de Chivas, y Chivas en algún momento quedó en una cefalía que fue notable también y notoria en el campo. Y digo, el club, futbolísticamente hablando, como representante o resultado de todo lo aquello que se gesta en una institución, al final también permea y llega hasta los jugadores la influencia de toda aquella cultura que se va construyendo en un equipo, en un club de fútbol. Esto llega al equipo indefectiblemente, pero esto yo creo que lo empezamos a notar un par de años antes incluso del fallecimiento de Jorge Vergara, cuando fue de a poco, insisto, separándose su figura del club. No sé si habría, y si cabe tampoco, analizar lo que ahora sucede como parte de la gestión de Amaury, de su hijo, ni creo tampoco como resultado de lo mismo, e incluso me atrevería a pensar que sería el primero, el hijo de Jorge Vergara, el primero en que buscaría que esto no vuelva a suceder. A mí me parece nada más una coincidencia de personajes que no lograron conocer verdaderamente la cultura del club que quiso Vergara instalar en Chivas. Como antes decía Adal también, con sus errores, habrá cometido sus errores, pero es cierto que hizo que el aficionado a Chivas sintiera orgullo de que había alguien ahí adentro que le representaba y que lo defendía sobre todo. Y eso fue, como antes decían también, por la época en la que Vergara llega a este equipo, que andaba en la deriva financiera y el rescate que le ha significado, la inyección económica que le dio, el orden organizativo que significó los mejores días de Vergara al frente. Yo creo que todo esto no se cae de un año para otro, ni todo esto tampoco se destruye desde el fallecimiento de Jorge Vergara hasta la fecha en la que estamos hoy. Yo creo nada más que esto ha sido la coincidencia de la llegada acá de un par de figuras, de personajes, por no llamarlo figuras, de personajes que no han logrado conocer verdaderamente la cultura que Vergara se instaló en el club, y que estaría convencido, aunque no se lo dejaran como herencia, su hijo, por ser quien es un hijo de alguien que dejó tanto en este club, va a ser el primer responsable de sostenerla.
Son 16 años de la familia Vergara como dueños del Club Deportivo Guadalajara. Son 2 títulos de liga y quiero llegar con esto a la parte deportiva. Son 25 cambios de técnico y son 9 directores deportivos, 2 de ellos en 2 etapas diferentes. Entonces, en la parte deportiva, hoy está en buenas manos las Chivas con la gestión de la familia Vergara, porque en su momento, sobre todo cuando, como decía Fer, no fue de un año para acá, Jorge dejó de tener influencia en el equipo conforme su enfermedad fue progresando. ¿Está en buenas manos el equipo de Chivas o en algún momento tuvo que haber pensado la familia Vergara, ya hicimos lo que teníamos que hacer, que alguien más se encargue de este club? Sí, por supuesto, hoy está en buenas manos, no por lo que haya aprendido a Mauri de su padre en cuanto a fútbol, negociaciones, dirección de una empresa se refiere. Es como, y yo siempre pongo ese ejemplo, si mi padre me heredara una empresa de telas, vamos a decir, yo no tengo la más remota idea de cómo se maneja el negocio de las telas. Lo primero que yo tengo que hacer es arroparme de gente experta en posiciones claves para que ellos vengan a asesorarme y aunque yo tenga la última palabra para decir se hace o no se hace, entonces yo ya me fui arropando y me fui armando de un grupo de trabajo, de un grupo de expertos que me pueden llevar hacia allá. Y yo sigo pensando, a pesar de la polémica por las indisciplinas que ha habido en Chivas en el pasado reciente, que Ricardo Peláez es una persona que conoce muy bien, primero que nada, al futbolista mexicano, a esa idiosincrasia, su manera de ser, que no le gusta entrenar demasiado, que le gusta que lo apapachen, que le gusta que lo consienten, pero que cuando de pronto abusan, hay que tomar medidas. Y es cierto, quizá el pasado reciente termina por manchar un poco ese liderazgo de Ricardo, pero no por eso vamos a dejar de ver que es un fantástico directivo. Para mí, Amauri tomó la mejor decisión en el primer día de su gestión, separar de sus funciones, separar de la institución a José Luis Higuera después de todo lo que se había vivido con él, sobre todo cuando ya no estaba tan ligado Jorge Vergara por la enfermedad que estaba atravesando. Es decir, ese liderazgo apareció en el día 1 de su gestión, pero Mauri también está aprendiendo y le va a costar caro ese aprendizaje. Es Chivas, yo lo sé. Pero a ver, y lo digo con todo respeto, Amauri Vergara no es un especialista en fútbol, a él lo que le apasiona es el cine. Bueno, tampoco digamos que su padre lo era, ¿no? Tampoco lo era, correcto. Yo creo que uno de los grandes, si hablamos de errores, y digo, no es elegante hablar de quien no está, pero lo dije en vida también, uno de los grandes errores de Jorge Vergara es haber creído que sabía de fútbol. Y no haberse rodeado a tiempo. Es que nadie le decía a Jorge Vergara que él no sabía de fútbol. Sí. Jorge Vergara tenía una cuestión que también es, yo creo, en este momento, sobre todo cuando es algo que para lo que no se prestan los dirigentes hoy día, a Jorge Vergara le podías pegar una llamada y él te atendía la llamada siempre y cuando estuviese despierto en cualquier parte del mundo y con mucha educación te decía, ahora puedo atenderte, o te respondía a tu interrogante o si no quedabas para otro momento e igualmente te atendía en ese instante que pudiera. Jorge Vergara era muy mediático y ante esto también lanzaba un paraguas, o se colocaba con esto un chaleco protector que ya sabemos cómo funciona, le cae bien a la prensa pues no te dice las cosas que te tendría que decir. No se lo dije enfrente porque no compartí con él programas, pero sí tuve la posibilidad de decir en el momento en que fuese indicado hacerlo que Vergara de fútbol conocía mucho menos de lo que hacía creer a la gente que sabía de fútbol. Si es que se convirtió hasta no había memes en esa época, pero habría sido un meme tranquilamente porque Vergara cambiaba técnico como quien se cambia. No sé, ustedes son de los que no usan calcetines, ¿no? Pero quien se cambia calcetines. De vez en cuando. ¿No? Día con día. Y Vergara de fútbol no sabía lo que le hacía creer a la gente que sabía. Y nadie se lo dijo. Esa gestión y esa personalidad y esa manera de hacerlo, incluso admitido por sus propios creadores, amigos de los Vergara, fue lo que como a manera de parodia, porque decía Fer, no había memes. Bueno, pero había parodias. Y Club de Cuervos está inspirado en una gestión tipo Jorge Vergara, y eso es admitido por la propia gente que creó Club de Cuervos. Estoy totalmente de acuerdo. Se vivía una inestabilidad total
dentro de las entrañas de Guadalajara, no nada más con los directores deportivos, no nada más con los entrenadores, en todas las áreas del club había una inestabilidad porque no sabía, el que iba en la mañana a la oficina no sabía si para la tarde iba a seguir trabajando eso en creo, Guadalajara. Adal, era una forma de gestión administrativa daño, propia de quien quiere tener el control total o ha tenido siempre el control total en todo lo que está. Y así eran sus es empresas, mantener en puntitas no al personal para que cada uno sepa, bueno, sí, a la mañana entro, pero no sé si voy a salir o si voy a regresar el día de mañana, ¿no? Y eso en una gestión de fútbol no pasa. Alguien que sabe de fútbol sabe perfectamente que los técnicos no se cambian o no se eligen por lo que han ganado los técnicos, se eligen por lo que le pueden dar al material humano con el que se cuenta en ese momento. Y Vergara de eso no sabía nada. Bueno, o sabía muy poco. Y por eso decíamos, ¿no? Cometió muchos errores. Para mí eso fue uno de los tantos y grandes errores que cometió. Pero en serio se los digo, la confianza que él tenía, como lo dijo Mau, en sacar adelante primero al ser humano y luego al futbolista. Pero la confianza que tenía en general en el mexicano, para mí termina por ser un legado que ojalá se replique, no nada más en su hijo, sino en todos los que de alguna manera nos vemos apasionados a través del deporte con la bandera mexicana. 2 títulos de liga para Chivas. La buena noticia es que después de 6 torneos han regresado a la liguilla. Suscríbase, comente, comparta, dé like y active las notificaciones. Lo más importante.